pueblo rodeado de montañas vivía un hombre llamado Héctor. Era un hombre común, con una vida simple y tranquila. Sin embargo, Héctor tenía una sombra que no era común en absoluto. Su sombra, a la que llamaremos sombra, tenía vida propia, una vida que nadie más podía percibir. Sombra había estado con Héctor desde su nacimiento, siempre siguiendo sus movimientos, siempre presente en los momentos felices y en los tristes. Pero Sombra no solo reflejaba los movimientos de Héctor, también tenía sus propios pensamientos y sentimientos. Aunque Sombra amaba a Héctor, su existencia estaba marcada por un anhelo constante, el deseo de ser vista y reconocida por su humano. Una noche de tormenta, mientras Héctor dormía profundamente, Sombra decidió explorar más allá de los límites de la casa. Sombra se deslizó por las paredes, se coló por debajo de las puertas y salió al exterior, donde la lluvia caía con furia. La oscuridad de la noche hacía que Sombra se sintiera en casa, pero también más solitaria que nunca. Anhelaba más que nada que Héctor pudiera verla, pudiera entender que no solo era una proyección de luz, sino una entidad con sus propias emociones. Al regresar al cuarto de Héctor, Sombra notó algo alarmante. Héctor no estaba allí. La cama estaba vacía y la ventana abierta de par en par. El viento aullaba y Sombra sintió una punzada de pánico. Salió corriendo de la habitación, atravesando la casa, buscando a Héctor en cada rincón, pero no había rastro de él. Desesperada, Sombra salió a las calles del pueblo, deslizándose bajo la luz de las farolas, esperando encontrar alguna señal de su humano. Las horas pasaron y el pánico de Sombra creció. Los días se convirtieron en semanas y Sombra comenzó a desvanecerse. Sin Héctor, su existencia se volvía cada vez más frágil. Nadie sabía qué había pasado con Héctor, y las teorías sobre su desaparición eran muchas, pero ninguna era cierta. La realidad era que Héctor había sido arrebatado por fuerzas que no comprendía, atrapado en un mundo entre sombras. Sombra, debilitada y desesperada, encontró un día un antiguo libro de magia oscura en la biblioteca del pueblo. En sus páginas descubrió un ritual que podría traer a Héctor de vuelta, pero a un gran costo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Sombra realizó el ritual. La noche se volvió más oscura de lo habitual y una presencia siniestra llenó el aire. El precio de traer a Héctor de vuelta era que Sombra se convertiría en una sombra permanente del otro lado, en un mundo de oscuridad perpetua, sin posibilidad de regresar. De repente, Héctor apareció en medio de la habitación. Estaba aturdido, sin recordar dónde había estado, pero sintiendo un frío inexplicable. Mientras tanto, Sombra, ya casi invisible, miró a Héctor por última vez. Había logrado su objetivo, pero al costo de su propia existencia. Desde ese día, Héctor sintió que algo faltaba. Una parte de él se había ido con su sombra, y aunque nunca lo supo, el sacrificio de Sombra fue lo que le permitió seguir viviendo. Héctor continuó con su vida, pero cada vez que miraba una sombra, sentía una tristeza inexplicable, como si algo perdido estuviera tratando de volver a casa. Y así, la sombra que perdió a su humano se desvaneció en la oscuridad, su sacrificio recordado solo por el viento que susurraba en las noches más oscuras. Suscríbete al canal de terror de YouTube, Cuentos de Terror Tech. Gracias por escucharnos en Arcano Obscuro.